Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, que el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Consigan bolsas que no se rompan, un tesoro inagotable en el cielo, donde los ladrones no llegan ni los roe la polilla, porque donde está el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Tengan la ropa puesta y las lámparas encendidas. Sean como aquellos que esperan que el amo vuelva de una boda, para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los sirvientes a quienes el amo al llegar los encuentre despiertos. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentarse a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega a medianoche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Entiendan bien esto. Si el dueño de casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no le dejaría abrir un boquete en su casa. Ustedes también estén preparados, porque cuando menos lo piensen, llegará el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor contestó: ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su personal para que le reparta las raciones de comida a su tiempo? Dichoso aquel sirviente a quien su Señor al llegar lo encuentra actuando así. Les aseguro que le encomendará administrar todos sus bienes. Pero si aquel sirviente, pensando que su señor tarda en llegar, se pone a pegar a los muchachos y muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el señor de aquel sirviente el día y la hora menos esperados, lo castigará y lo tratará como a los traidores. Aquel sirviente que, conociendo la voluntad de su señor, no prepara las cosas ni cumple lo mandado, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo cometa acciones dignas de castigo, será castigado con menos severidad. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. A quien mucho se le confió, mucho más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bendición especial en este nuevo día de vida que el Señor nos regala. Hoy la palabra de Dios en este domingo 19 del tiempo ordinario, domingo 10 de agosto, llega a nuestra vida como alimento y a la vez como fortaleza para continuar los pasos de nuestro Señor Jesucristo, para continuar con el seguimiento que cada uno de nosotros llevamos. Hoy el Evangelio nos continúa hablando, pues hace 8 días también nos habló de los bienes materiales, de las riquezas, de aquello que nos quitan a nosotros la atención de lo principal y de lo fundamental, que es la salvación, que es la vida eterna. Por estar afanados en los bienes materiales, pues nos olvidamos del bien fundamental, del tesoro grande que debemos tener, que es nuestro Padre Celestial. Y hoy también por esta misma manera el Señor nos sigue hablando y nos dice a nosotros que debemos acumular tesoros, pero tesoros para el reino de los cielos, aquellos donde no se los corroe ni la polilla, ni tampoco el moho los va a dañar, porque son tesoros que se han guardado por las obras buenas que se han hecho en favor de la humanidad, en favor de los hermanos, por todo aquello que cada uno de nosotros ha podido dar y darse, donarse para los demás y para seguir trabajando, anunciando el reino de los cielos. Siempre es al estilo de Jesús, siempre es esa comparación. Dice que aquel que era rico se anonadó, se humilló, se abajó, se hizo uno como nosotros, semejante en todo a nosotros menos en el pecado, y nos mostró el camino, nos dio testimonio para que así también nosotros actuáramos. Jesús en realidad vivió de manera muy humilde, muy sencilla, pero siempre nos enseñó a nosotros que desde lo poco que se tenga, siempre se debe dar lo máximo para el otro, siempre hay que dar la totalidad de nuestras energías y de toda nuestra entrega. Y así el Evangelio de hoy entonces tiene estas dos enseñanzas. Nos habla primero sobre el poseer, sobre aquellos bienes, y segundo nos habla de la vigilancia que debemos tener si queremos nosotros ganar la vida eterna. Y al final dice, el Señor dice: a quien mucho se le dio, se le pedirá; a quien mucho se le confió, mucho más se le exigirá. Y el versículo anterior dice: pero aquel que sin saberlo cometa acciones dignas de castigo, será castigado con menos severidad. A quien mucho se le ha dado, se le va a exigir más. Al que no se le ha dado mucho, pues se le va a exigir. Pero también debemos saber que no por no saberlo, pues dice, por eso dice que
la ignorancia de la ley no exime de la culpa. Por lo tanto, si yo no conozco la norma, pues la norma también recae sobre mí. Pero el Señor dice, no se le dará el mismo castigo porque la desconocía, pero siempre tendrá el castigo de aquello que, sabiendo que tenía que hacer, no lo ha hecho. Miremos lo que nos dice el padre Alonso Shekel en este día del Evangelio que hemos leído y que hemos compartido, y nos habla primero, la primera parte es contra la ambición o también sobre el poseer. Dice, la clave para entender este pasaje cargado de comparaciones y dichos sapienciales la encontramos en el versículo 31, que es el versículo anterior al pasaje que leímos hoy. La búsqueda del reinado de Dios como presupuesto único y fundamental para la vivencia de unas relaciones justas y para experimentar y gozar el valor principal de todos los hombres y mujeres, el don de la vida. Jesús no predica un providencialismo ingenuo por entender así la predicación de Jesús. Más de la mitad de la humanidad se tiene que conformar con ver cómo unos cuantos se apoderan de los bienes materiales e inmateriales. El segundo punto sobre la vigilancia de lo que nos habla el Señor. En consonancia con la sección anterior, Jesús llama a estar atentos y vigilantes. La gracia que hemos recibido como regalo de Dios no es para guardarla, sino para ponerla en ejercicio continuo, permanente. Jesús declara dichoso al que sea encontrado trabajando, poniendo todo su empeño y sus esfuerzos en la construcción de esa sociedad nueva que tiene que inaugurar la presencia del reino. Si nos visitara el Señor ahora, ¿cómo nos encontraría? Mire qué hermosa pregunta nos puede dejar a nosotros este pasaje bíblico. Si el Señor nos visitara, si el Señor viniera ahora, ¿cómo nos encontraría? ¿Cuál sería nuestro mayor afán? ¿Los bienes, las riquezas o más bien atesorar para el reino de los cielos? La pregunta, cada uno de nosotros la puede ir construyendo de acuerdo a su día a día, de acuerdo a la realidad por la que podamos estar pasando. Supliquémosle pues al Señor en este día que Él nos regala, que su amor y su gracia nos llegue y de verdad nosotros nos comprometamos a seguir trabajando por el reino de los cielos y anunciando con alegría la palabra de Dios. Oremos por aquellos hermanos nuestros que nos piden oración, especialmente los que están en clínicas, hospitales, aquellos que padecen enfermedades graves, terminales. El Señor esté con ellos y como médico del cuerpo y del alma, si es su divina voluntad, conceda el don de la salud. Por los que se recuperan en casa también, oramos por ellos. Quiero pedir en este día por nuestros hermanos que están cumpliendo un año más de vida, hoy 10 de agosto. El Señor los bendiga, les dé bendiciones en su vida, en su salud y en sus proyectos. Para ustedes, queridos hermanos, un feliz cumpleaños. Oremos también por aquellos hermanos nuestros que también han descansado en la paz de Cristo. El Señor les haya concedido el perdón de sus culpas y los lleve al reino de los cielos. El Señor les haya concedido el descanso eterno. Oremos también por nuestros hermanos que reciben el Evangelio, lo comparten, lo hacen vida primero y luego lo comparten con las personas que saben que esta palabra de Dios, pues siempre cuando llega a la vida, llega a transformar, a cambiar y a traer luz a nuestros pasos. Dios les bendiga por todas también a las emisoras comunitarias, a todas aquellas personas que reciben el Evangelio a través de las emisoras comunitarias y llegan hasta los últimos rincones, por allá en el campo donde han madrugado ya a hacer el desayuno, donde están las personas listas también para hoy domingo ir a hacer el mercado, para ir a hacer pues sus quehaceres. Dios les bendiga grandemente a ustedes, hermanos, y a todos los que reciben la palabra de Dios, a los que están en el pueblo, a los que disponen de su tiempo para ir a la Santa Misa. Bendiciones en familia, el Señor les guarde y les proteja. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros y nos acompañen siempre. Amén. Feliz domingo para todos. Dios les bendiga.